Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión informativa con Education USA. Como lo hemos venido anunciando a lo largo de la semana, vamos a tener estas actividades esta semana relacionadas con realizar posgrados en Estados Unidos y hemos hablado de los diferentes elementos que hacen parte del portafolio. Hoy vamos a centrarnos en un tema prioritario cuando ustedes se van a postular, porque es el tema en donde un tercero va a recomendar y va a hablar de su potencial para que una universidad los acepte y vea por qué ustedes son los candidatos que deben estar dentro de ese grupo que ellos seleccionan. En el día de hoy nos acompaña Erika López, quien es la asesora de Education USA en Medellín. Es una de las asesoras que lleva más trayectoria y más años en Education USA y es una persona que trabaja permanentemente con estudiantes tanto de cursos de inglés, de pregrado y de posgrado. El día de hoy ella nos va a dar algunos tips sobre las cartas de recomendación académicas y laborales que ustedes deben adjuntar en sus portafolios de postulación a las maestrías y doctorados en Estados Unidos. Sin más preámbulo, Erika, muchas gracias. Bienvenida a esta sesión informativa. Adelante. Gracias, Joana. Gracias, Colfuturo, por la invitación. Es un honor. Me encanta ser parte de toda esta semana hablando de diferentes temas. Hoy, efectivamente, como Joana lo mencionó, vamos a hablar sobre tips de cartas de recomendación académicas y laborales. A ver, esto es interesante porque siento, y en el tiempo que llevo, Joana dice que llevo de las que llevo más tiempo, he tenido experiencia que las personas no le dan la importancia a este tema, y este es un tema fundamental. A mí nunca se me olvida, empezando, llevo ya 5 años en esto, empezando el proceso como asesora de Education USA. Recuerdo que tuvimos la visita de, pues como siempre, varias universidades, y me acuerdo que una de ellas me mencionó, me dice, la carta de recomendación para nosotros como universidad tiene un peso igual de importante que el ensayo, el Statement of Purpose. Y ahorita no les voy a hablar del Statement of Purpose como tal, sino que les voy a hablar un poquito en general, como para ponerlo en contexto. Tiene el mismo peso del Statement of Purpose, porque puede que el Statement of Purpose sea magnífico, nos enganchó, nos cautivó, pero si las cartas de recomendación que el aplicante entrega no son con la fuerza, eso puede ser un sí o un no. Y en este caso le pregunté, pero pues, ¿quién va a entregar una carta de recomendación? Me dijo, es increíble ver cartas de recomendación no muy positivas hacia el aspirante que está pensando entrar a la universidad. Entonces ahí ahorita les hablo un poquito de eso. Bueno, no quiere. Bueno, mientras pasa que la siguiente slide es sobre el objetivo, siempre ustedes deben pensar, y lo hablo con todos que los asesoro, es una mesa, ¿cierto? Una mesa, ustedes son la superficie, o sea, la parte plana, y las patas que tiene la mesa, que la sostiene, son todos los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para tener una buena presentación a una universidad en Estados Unidos. Entonces, si una de esas patas cojea o está más bajita, obviamente uno va a tener a inclinarse y puede que la mesa se caiga y se derrumbe. Y eso es lo que yo siempre les quiero dar a entender cuando van a hacer una aplicación fuerte, que ustedes tengan la posibilidad de saber la importancia de cada uno de los aspectos que hemos hablado. Entonces, entonces es por eso que necesitamos que las personas se concentren muy bien a la hora de aplicar a una universidad, que le tomen el tiempo. Esto no es de hacerlo un día para otro, o digamos, no voy a graduar ahorita en noviembre, entonces aplico en enero. Esto es con calma, y como vieron el lunes, que fue la primera charla, es más o menos de un año, año y medio, ¿cierto? Entonces es muy importante tener presente que las cosas hay que hacerlas con tiempo. Entonces esto les va a ayudar a fortalecer. Ustedes compiten con personas de todas partes del mundo, y estos puestos son muy específicos. A veces cuando aplican para maestrías y doctorados, todo depende del cupo que haya en el área que ustedes quieren entrar en.
doctorados. Entonces, es muy importante que ustedes con esas cartas de recomendaciones, tanto académicas como laborales, llamen la atención de la persona que está leyendo, los enganche y les llame la atención de una vez. Recuerden, ellos van a recibir N cantidad de correos electrónicos, ¿cierto? Entonces, como es N cantidad de correos electrónicos, hay que tener algo que uno enganche al lector, a la persona que nos está tratando de convencer que pase al siguiente, como al siguiente set de poniendo a las personas que ellos están pensando en tener en cuenta para el semestre académico, ¿sí? Entonces, como objetivo, vamos a hablar y conocer todos los pasos y recomendaciones para tener un perfil mucho más fuerte y competitivo a la hora de aplicar. Es muy importante el paquete completo a la hora de aplicar a una universidad en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es un paquete completo? Hay lo que se llama hard data y soft data. Hay información que uno puede controlar y hay información que uno no puede controlar, ¿sí? Entonces, información que uno no tiene control se llama en inglés hard data y que no está en nuestro control. Uno lo hace, lo tiene que hacer, pero al final los resultados, esos son enviados a las universidades y es algo que todas las personas que están aplicando van a tener la misma información. Entonces, hay unos ejemplos, por ejemplo, calificaciones de pregrado. Eso todo el mundo, nadie tiene control porque todos tenemos las calificaciones, nos las hicieron, las obtuvimos en nuestra universidad de pregrado y vamos a obtener un certificado y que nos informe todo lo que fue. Eso, todo el mundo va a tener acceso a eso, ¿cierto? Los resultados de exámenes estandarizados. Son diferentes los números que saquemos en cada uno de nuestros exámenes, pero a la final, todas las personas que están aplicando van a tener que hacer eso y van a tener más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, ese hard data va a ser igual para todos. Lo mismo que una hoja de vida. La hoja de vida casi siempre la exigen especialmente hacia doctorados y postdoctorados. Hay unas maestrías que puede que también pidan hoja de vida, pero va a ser igual. No tenemos control a hacer porque eso ya tiene como un patrón, cómo se hace, y todo el mundo va a entregar lo mismo, ¿sí? Entonces, es ese. Y ya vamos a lo que es el soft data. El soft data es que uno sí tiene más control de esto, ¿cierto? Nadie va a tener la misma soft data que tengo yo. O sea, lo que yo haga para aplicar a una universidad para un posgrado, nadie más lo va a tener más soft data. Y ejemplos de esto son, ahí entran las cartas de recomendación y el Statement of Purpose. Este Statement of Purpose y carta de recomendación, pero les decía que van ligados y son muy importantes que estén en sincronía, porque así usted tenga un Statement of Purpose muy fuerte, que le llame la atención a las personas que están leyendo, la carta de recomendación puede no ser tan fuerte. Y eso lo he visto mucho porque cuando recibo cartas de recomendaciones que me están mostrando, mira esto, cómo lo ves, te gusta, lo apruebas, esa carta típica como hacen en las empresas en muchas partes. Erika Cristina López, conozco a Joana Torres desde hace 4 años y trabaja en Colfuturo, algo así mágico. No, ahorita al final también de la presentación voy a mostrar unos ejemplos. ¿Cómo es una carta de recomendación? Yo hice una hace poco, una amiga, porque uno también como amiga que ha trabajado con esa persona puede hacerlo, y trabajé mucho tiempo con ella y me pidió hacer una carta de recomendación. Les voy a mostrar lo que uno tiene que hacer y al momento que estoy haciendo la carta de recomendación, yo tengo que también tener la fortaleza y la convicción que si yo la voy a hacer, me voy a comprometer a hacer una carta bien. No simplemente evacuar, a veces estamos muy ocupados y no tenemos el tiempo de dedicarle, entonces no lo hago rapidito. Esto es de tiempecito, por eso a veces damos de un mes de 2 semanas a un mes para que le entreguen a uno la carta de recomendación, la persona que está interesada en esa carta de recomendación lo lea y lo mire y luego lo apruebe. Entonces, las cartas casi siempre son la misma tipo de carta, tanto académica como laboral, ¿sí? Entonces, uno tiene que escoger muy bien las personas adecuadas. ¿Quién es que le va a uno a apoyar y quién es a uno el que le va a dar esta carta de recomendación? ¿Quién es la persona que uno está confiando que vaya no solamente a hablar bien de uno, sino que vaya a tener el tiempo y que vaya a poder dedicarle lo que se merece esa carta de recomendación, ¿sí? Deben de conocerlo
personalmente y profesionalmente a uno. Entonces, personalmente no es que pues me he ido a tomar tragos con la persona, entonces me conocen ese aspecto. No, personalmente es que hemos trabajado tanto juntos que conoce cómo soy yo personalmente con mi vida familiar, mi vida aparte de la parte profesional. Y la parte profesional, obviamente, pues también debe conocer qué es lo que estoy haciendo profesionalmente y cómo me desempeño en ese rol. Académicamente, en este caso, tendría que ser personalmente y académicamente, ¿cierto? Entonces, normalmente uno trata de mirar a quién voy a que me hable de mí. Entonces, mucha gente dice, no, le voy a decir al jefe o al decano de la facultad o al jefe de la empresa donde estoy trabajando que me haga la carta de recomendación. Entonces, yo les digo siempre, les pregunto, ¿lo conocen a usted personalmente? ¿Sabe cómo es usted como persona? Profesionalmente también tienen esa posibilidad, o académicamente, cómo es su rendimiento, cómo es trabajar en equipo, etcétera. Ah, no, yo con él simplemente, no. Entonces en esto es donde uno se va directamente, y como les estoy diciendo, donde hablen de su trabajo, de su ética laboral, de su deseo de aprender, o sea, como su interés de siempre ir en más allá, y siempre tratar de alcanzar las metas de cada. Entonces, estos puntos que si ustedes están pensando en una persona que hable sobre ustedes, siempre piensen en que esa persona puede hablar de mi trabajo, puede hablar cómo soy yo éticamente, trabajando, laboralmente y académicamente, qué es lo que me interesa en aprender y cómo me desempeño yo a la hora de llegar a las metas, a cumplir las metas. Entonces, acá les doy un ejemplo, puede ser su jefe inmediato, un anterior jefe. Entonces yo cambié de departamento en la empresa, entonces mi anterior jefe, que le tengo más confianza, que trabajé más tiempo, o un jefe en otra empresa donde yo trabajé, un supervisor, un compañero de trabajo. A veces los compañeros de trabajo que nos toca trabajar tanto tiempo juntos, pues también nos puede conocer mucho a profundidad. Y aquí no implica que entre más alto esté el rango o la categoría de la persona al cual estoy pidiendo esa carta de recomendación, entonces es mejor. No necesariamente, y no es el caso. Yo siempre digo que es muchas veces la calidad y el contenido más allá que quién es la persona que esté escribiendo la carta de recomendación. Y también un profesor, si un profesor trabajó con ustedes muy de la mano, hicieron investigaciones, por ejemplo, el que le ayudó con su trabajo de grado, y porque pues normalmente se comparte mucho tiempo, o con otro profesor que usted hizo parte de un grupo de investigación, que se conocen muy bien, esas son las personas que uno debe de pensar a la hora de pedirles las cartas de recomendación, porque son las personas que nos conocen personal y profesionalmente. También les digo, y esto es con tiempo, hay que preparar a la persona que lo va o la va a recomendar. Hay que prepararlos, hay que darlas con tiempo. Esto no es que tengo que entregar la carta de recomendación el lunes y hoy le estoy diciendo a la persona que por favor lo tenga presente. No sabemos la persona en qué está, qué tiempo tiene, si puede dedicar el tiempo que se merece y que necesita esa carta de recomendación. Entonces es muy importante preparar con tiempo a la persona. Entonces yo siempre doy consejos. Si ustedes ya saben que quieren aplicar a una universidad para una maestría, un doctorado, postdoctorado, y lo tienen presente y ustedes tienen que entregar todo, digamos, en enero, vaya hablando con la persona en octubre, por ejemplo, preparándolo, que tenga tiempo, que lo piense, que lo analice y que diga, mira, sabes que a la final no me siento como capaz, no tengo el tiempo, no soy muy bien escribiendo, no me siento, ¿cierto? Entonces todo eso es muy importante tener. Hay que investigar muy bien a quién pedirle qué le va a escribir en la carta, ¿cierto? ¿Quién es esa persona? Investigar que tenga el tiempo, contactar primero a la persona y ponerla en contexto qué es lo que usted desea hacer. Una cosa es una carta de recomendación para aplicar a una universidad en Estados Unidos y a veces puede, y eso lo pongo porque a veces resulte que le piden a uno como un formato, hay unas, no todas, entonces poner muy bien a esa persona en contexto, proporcionarle a esa persona toda la información que usted
que esa persona le puede ayudar a la hora de centrarse y ubicarse bien. Entonces, ¿qué requerimientos a veces, como lo pongo en paréntesis, puede que los haya? Y la hoja de vida más reciente de ustedes y el Statement of Purpose. Todo eso en contexto y usted le dice, mira, le estoy compartiendo todo esto porque quiero que mire a qué me voy a presentar, qué es el programa que me va a presentar, a qué universidad me voy a presentar y qué son los requisitos que están pidiendo. Entonces, eso va a poner a la persona que va a escribir la carta, se va a sentar y va a decir, listo, entonces voy a mirar si tengo el tiempo, voy a investigar un poquito más a fondo, porque entonces si es para aplicar a un que estuvo trabajando en la empresa, por ejemplo, y va a aplicar una maestría, doctorado, postdoctorado, entonces quiero ver qué fueron sus funciones, en qué se desempeñó, me quiero recordar, porque puede que la persona ya no trabaje, ya no sea el jefe suyo o compañero suyo en el momento, sino que lo fue en un determinado momento. Entonces, preparar a la persona es muy importante y es uno de los éxitos al momento de tener una eficacia en esa carta de recomendación. Es ideal que demos de 2 a 4 semanas para que le entreguen la carta de recomendación a uno. Puede que 2 semanas no sea suficiente, la persona pida más. Por eso yo siempre digo que son cosas que si se hacen con tiempo, no hay mucho que estar diciéndole, ¿te acuerdas de mi carta de recomendación? Por favor, recuerda que la tengo que entregar para el lunes y hoy es miércoles. Entonces la persona va a decir, pero es que ¿con qué tiempo? ¿Cierto? Entonces no poner la persona incómoda, pero tú tampoco ponerte en una situación que entonces tengas que tener un plan B, C y D, lo cual también es viable. Yo siempre les recomiendo a las personas que tengan un listado a quiénes que ustedes creen que les van a preguntar y a pedir esa carta de recomendación, ¿cierto? Entonces, si el plan A no sirve, el plan B también está la opción y se hace con la antelación pertinente. Yo siempre pienso que hay que hacer todas las investigaciones pertinentes, hay que buscar e ir más allá. Y si ustedes les están ayudando a las personas a las cuales les van a entregar la carta de recomendación, brindarles todo es mucho más fácil, porque entonces no va a haber como posibilidad que puede que le digan que no. Entonces ustedes lo que le van a decir a la persona es, mira, te estoy entregando toda la información posible para que te informes y mires si tienes el tiempo y puedes hacer la carta de recomendación que requiero, ¿cierto? Entonces, el tiempo es muy importante para que esta persona pueda analizar cómo lo va a escribir, qué tiene que escribirlo. Puede ser una página, normalmente una página es más que suficiente y no es una página que empieza arriba la página y hasta abajo, no, es que tenga la introducción, el cuerpo y su conclusión. Normalmente eso es lo primordial. También aconsejo, y a veces porque hay aplicaciones donde las cartas de recomendación se montan directamente en una aplicación. Entonces no le llega, hay aplicaciones que dice, quiere que le llegue a usted como el que está aplicando a la universidad una copia de la carta de recomendación, entonces uno pone que sí porque quiere uno mirar. Pero yo también digo que antes de que la persona que le va a hacer su carta de recomendación entregue y lo adjunte a la aplicación, pídale el favor que se la comparta a usted. No para criticar o renegar de lo que están escribiendo de uno, sino para analizar cómo es, qué fue lo que escribió, si entendió lo que tenía que hacer. Y esto ha funcionado mucho porque a veces recibo cuando me llegan esas cartas de recomendación y son cartas de recomendación muy típicas, donde vuelvo y les digo, hola, soy Erika López y conozco a Joana Torres hace 5 años, es una gran persona, cualquier inquietud no deben contactarme. No, o que trabajen con el futuro, no, esto es algo que tiene que ir más allá, hay que profundizar, hay que hablar, como les dije al principio, personal y profesionalmente, o personal y académicamente. Entonces, darle tiempo a esa persona y que se la compartan, ustedes la miran, la analizan y me acuerdo muy bien que otra universidad me dijo, mire, es tan importante la carta de recomendación que esta persona prácticamente ya tenía el visto verde listo, chuleado para darle admisión a la universidad. Y en el comité que estaban escogiendo, les dijeron, no hemos mirado las cartas de recomendación, sacaron las cartas de recomendación y las 2 personas que
que esa persona le pidió que hicieran la carta de recomendación, hablaron, pero que era una persona que no, que le gustaba trabajar mucho solo y que le gustaba tener tiempo solo para esa persona y que en equipo era muy complejo tener, pues la universidad en ese caso no le pareció viable tener a esa persona como estudiante de la universidad. ¿Por qué? Porque, porque por más que sea pilo, que tenga un rendimiento académico brillante, que tenga un nivel de inglés C1, si no trabaja en equipo en lo que la universidad estaba buscando y necesitaba tener, para ellos no les funcionaba. Entonces también es muy importante mirar esa parte, o sea, que lo que yo estoy leyendo, que están escribiendo de mí, yo estoy de acuerdo y que sí sea algo que yo puedo mostrar y decir, mira, esta persona habló muy bien de mí. No plagiar. Es un punto que puede que ser obvio, pero hoy en día es muy recurrente y la gente cree que simplemente cogen una carta de recomendación de una página web como un formato, una plantilla, y esa plantilla literalmente la transcriben. Ellos se dan cuenta porque ellos reciben N cantidad de cartas de recomendación. Entonces hay que tener presente que hay que ser muy sinceros y muy honestos al momento que la persona vaya a hacer la carta de recomendación. Por eso vuelvo y reitero la importancia que esto sea con mucho tiempo, que no sea algo que, que ustedes los cojan cortos de tiempo. También es muy importante poner en contexto a la persona, como les dije al principio, que le va a hacer la carta de recomendación. Y si no puede, porque no tiene tiempo, no pasa absolutamente nada. Por eso siempre hay que tener plan A, plan B y plan C. Hay que ser muy originales en estas cartas de recomendación en el sentido de que si yo copio un formato, aunque sea que la universidad me esté pidiendo que sea algo muy similar y que eso es muy distinto, pero si la universidad no está pidiendo, hay que tratar de ser lo más honesto que se pueda en estas cartas de recomendación. Nunca coger, y sucedió también, y estas son anécdotas que son muy importantes, eran 3 recomendantes, uno de ellos como que trabajan en la misma universidad, entonces le pidió al otro que le pasara la carta de recomendación. Pues en ningún momento cambió una coma, cambió un párrafo, cambió nada. Cogió lo mismo y lo entregó. Cuando las personas entonces se animó, recibieron las 2 cartas de recomendación, por más que la otra fuera totalmente distinta, les pareció bastante raro, esa persona no pasó, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de ser en esto muy honestos y muy sinceros, y por eso siempre es muy importante escoger las personas más adecuadas y también pensar en el tiempo de esas personas, al momento que ustedes les van a pedir que compartan con ustedes ese tiempo. Ahí dice que uno les va a dar, y les estoy diciendo, de 2 a 4 semanas más o menos para que le entreguen a ustedes nuevamente la carta de recomendación. Pero yo también digo que hay que darles el tiempo suficiente como para que digan, listo, yo me siento en la capacidad, me siento con las herramientas, y por eso ustedes también traten de entregarle todo, que simplemente sea leer, investigar y poner en contexto, no solamente por correo electrónico, contáctelos vía telefónica, que a veces las personas con tantas cosas que están sucediendo y con tanto que tienen que hacer, les llega un correo electrónico y se dicen, ay, sí, yo le voy a hacer la carta de recomendación a esta persona, lo voy a poner acá en las cosas que tengo que hacer. Se les pasa por alto, porque no es lo más top que ellos tienen en el momento en la mente para poder entregar. Entonces uno también tiene que ir tocando y decirles, mira, hola, ¿cómo están? Entonces por correo electrónico, volver y mandar un correo electrónico y recordarle pues que si el tiempo para hacer esta carta de recomendación. Y a veces también digo y les digo a las personas que estoy asesorando, también una llamada telefónica. Se ha perdido mucho esa llamada telefónica, esa hablar, sino que todo es por WhatsApp o todo es por correo electrónico. Si tengo la posibilidad de llamar a esa persona por una llamada telefónica, ya sea una llamada por WhatsApp o una llamada por teléfono como tal, háganlo. Contáctenos y digan, hola, que se sienta mucho más personal y que la persona entienda, porque a veces no entiende la importancia que es esto. Entonces, lo hace de afán o pone que ha sucedido, que siempre también pienso que es un poco complejo y sé que le dicen, ay, no, entonces tú la haces y yo la firmo. Puede que funcione, ¿cierto? Y uno mismo, pero sería idóneo que otra persona hable muy bien de uno y que tenga todo
las cualidades de uno, tanto profesionales como académicas, y las interprete y las pueda hacer en una carta. Como les dije anteriormente, si la persona no es la mejor persona a la manera de desenvolverse, si la persona no es escribiendo, hablo, y si la persona, por ejemplo, no tiene el tiempo, entonces tal vez esa no es la persona más idónea para escribir esa carta de recomendación. Si ustedes no tienen inconvenientes de escribir la carta de recomendación, yo la pongo como la última. O sea, si ustedes definitivamente requieren que ese profesor o ese jefe de ustedes la haga y ustedes la tienen que hacer porque ellos no tienen el tiempo, entonces yo pongo a esa persona como mi última alternativa. Porque también ustedes tienen muchas cosas que hacer al momento de aplicar a una universidad. Y créanme que una carta de recomendación a veces hay que leerla varias veces y eso es un proceso. Entonces, por eso siempre sugiero que escoger esa persona idónea no es a veces tan fácil, y si se hace con tiempo, pues puede que sea mucho más fácil, ¿sí? Entonces acá les voy a dar un ejemplo de una carta de recomendación académica, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, esto es una carta física como tal, pero también se pueden usar como cartas donde se adjunten a aplicaciones que exija la universidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá se escribe a qué va la carta, a qué programa, a qué universidad, y le ponen la dirección, etc. Pero entonces yo quiero que ustedes lo miren. Se dice to whom it may concern, porque a la final no sabemos a quién va dirigida esa carta. Eso no es algo que lo haga menos profesional, sino que no se sabe a quién va dirigida. Entonces tengan eso también muy, muy presente, que no es, si ustedes pueden averiguar quiénes, pero normalmente esos comités o esos departamentos, las facultades, son muchas personas, entonces es mejor ponerla así. Quiero que vean cómo el cuerpo de la carta está comentando lo feliz que está la persona de hablar de la persona que están recomendando. Ponerle como ese toque personal, ese toque como no solamente como una plantilla, sino hablar mucho más de la persona, como les comenté, personalmente y académica y profesionalmente. Entonces, por ejemplo, él empieza, esta persona que es Jane, que es una mujer, dice, it's with much enthusiasm that I recommended Joe Bloom for the Inclusion in College Scholars Program at the University of Tennessee. I was Joe instructor for multiple English classes during his 4 years at Morristown Hamblin High School, including AP English for his junior year. In our classes, Joe displayed a level of creativity, wit, and analytical thought that is quite rare among high school students. Entonces mira que ahí ya empezó a engancharlo a uno y decir, wow, esta persona trabajó con él 4 años, es una persona creativa, tiene carisma y tiene una manera de analizar analíticamente todo. Entonces, ahí me está enganchando y está enganchando la persona. Luego empieza a hablar un poquito más a profundidad de sus habilidades, con mucho más precisión, y cuenta casos precisos que ha hecho. Eso es lo importante. Si yo he trabajado con un profesor en la universidad, en mi pregrado, y estuve en un taller de investigación con él o con ella, o trabajé con esa persona muy cercanamente en un proyecto específico, eso es importante mencionarlo en esa carta de recomendación, porque entonces eso me va a dar a la persona que está leyendo la carta de recomendación pensando, ok, entonces hizo esto, alcanzó esto es lo que tenía que hacer, llegó a este logro. Eso es muy importante para maestrías, doctorados y postdoctorados. Aquí también habla de su desempeño académico, y eso también es muy importante tratar de combinarlo, porque si como profesores yo sé que desempeñó, o que por ejemplo algo también puede suceder, todos podemos tener un bajón en el rendimiento académico, entonces eso puede también tocar el tema. Si la profesora o el profesor conoce a ese estudiante y supo el por qué tuvo ese bajón académico, eso también es muy importante mencionarlo en esas cartas, porque van a saber que la persona, aunque tuvo un bajón, se supo superar y pudo lograr la meta y obtener un resultado eficaz, un resultado sobresaliente. Entonces, si ese profesor o profesora puede hablar también de esa manera de ese estudiante, eso va a ser algo muy positivo para uno. Y cuando uno lee esas cartas de recomendación, uno no está buscando una persona perfecta, una persona única, esa palabra única. Y también estuve en un taller con unas universidades en el verano pasado,
y ella de Estados Unidos, las universidades, y decían, esa palabra que le dicen, hay que ser único, entonces la persona rebusca para tratar de ser único, y ese único termina siendo a veces no tan único o no idóneo ideal. Entonces, no es que seamos únicos a la manera de que seamos percibidos, pero que sí seamos personas como todo, que tenemos altos y bajos y que sabemos eh, salir adelante en cualquier eventualidad. Entonces, esta, por ejemplo, carta de recomendación, por eso me gustó, porque le está mostrando a las personas que están leyendo que es una persona íntegra en muchos sentidos y que es una persona idónea para lo que están aplicando. Entonces, acá va la parte final de la carta y es muy importante también darse como cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan, o si quieren hablar más a profundidad de la persona, no deben contactarme. Acá, por ejemplo, pues se colocó el nombre, pero yo también les digo que pongan un correo electrónico y un número de contacto. Hoy en día pues, se puede contactar con cualquier persona por WhatsApp, si no tienen cómo llamarla al celular, por una llamada de WhatsApp o una videollamada también es muy importante y a veces esa llamada que puedan que den extra, eso es una reconfirmación que definitivamente esa es la persona que están pensando. Entonces, téngalo también presente. Acá les voy a mostrar un ejemplo más o menos de una carta laboral, ¿cierto? Entonces, esta carta laboral se puede mirar de dos maneras. Una empresa o su jefe directo o su jefe inmediato o un colega o un jefe anterior, ¿cierto? Puede hacerla hablando de usted laboralmente o profesionalmente y personalmente hacia la universidad, ¿cierto? Pero también hay cartas de laborales que también están recomendando cuando ustedes durante su estudio de maestría o doctorado, postdoctorado, y van a aplicar a un CPT o OPT, que es una posibilidad de trabajar dentro de la universidad, también estas cartas laborales también son importantes tener presente cómo son. Son muy similares a la estructura que son una carta académica, pero también es de empresa a empresa. ¿Cómo es la persona profesionalmente, personalmente? Y cómo se adaptaría a la empresa al cual está aplicando. Y es el mismo trabajo, a qué empresa voy a aplicar, qué es la misión y la visión de esa empresa, y cómo se puede adaptar la persona que está trabajando acá a esa otra empresa. Entonces, esto es algo como que les pueda dar una idea, pero es una carta muy breve también. La más larga son las cartas académicas porque, como les digo, es un contexto mucho más, yo lo llamo más personal, porque vuelvo y les digo la importancia de tener a esa persona que hable bien de uno, a alguien que lo conozca a uno muy bien. Y esa parte personal también es un plus, es un valor agregado que le va a dar mucho más mucho más fuerza a esa carta de recomendación, porque como dicen muchos de los representantes de sus universidades, sabemos que es una persona idónea académicamente, tiene un nivel académico muy bueno, tiene las cualidades y las aptitudes para este programa, pero también la parte personal, porque ellos dicen que ellos no quieren un robot que se siente y que simplemente estudie, estudie, estudie y ya. Quieren una persona íntegra que pueda relacionarse con sus compañeros, con los profesores, que haga parte de esa internacionalización de la universidad, que en las universidades lo ven muy importante y que no simplemente es una persona reclusa que se siente y vaya de su habitación a las clases, de las clases a la habitación. Acá dejo mi información. Como les digo, nosotros somos 13 asesores de Education USA en el momento. Yo estoy ubicada en la ciudad de Medellín, entonces como ven mi correo electrónico empieza medellin@educationusa.org, pero si ustedes están en Armenia, perdón, en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali, en Cartagena, en Bucaramanga, en Pereira, Manizales o en Medellín, entonces ustedes simplemente cambian el nombre de la ciudad y ponen la ciudad que ustedes están interesados. O si no, simplemente me escriben a mí
y yo con muchísimo gusto los puedo poner en contacto con el asesor adecuado en la ciudad que ustedes se encuentren. También los invito a que se estén conectados con nuestras redes sociales, son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí está mucha información, los invitan a muchos talleres también, los invitamos a que también visiten la página de Education USA global, que es educationusa.state.gov, y en las páginas de Facebook, tanto Facebook e Instagram, está Education USA Colombia, que es mucho más focalizado en lo local, pero también está Education USA Global, donde habla de historias de personas que también han tenido, como ustedes, deseos de estudiar en Estados Unidos y lo están logrando. También les comentan todo lo que es posible lograr, porque todo empieza por un sueño, pero también ese sueño se puede volver realidad, y eso, estas redes sociales lo que hacen es motivarnos a que ustedes sigan investigando mucho más allá, y que contacten, que este sueño que ustedes, o ese deseo que ustedes quieren de estudiar en Estados Unidos, sea una realidad para ustedes. Entonces, como ahí les dejo mi contacto. Eso es más o menos todo sobre lo que tenía la presentación de hoy, y estoy dispuesta a las preguntas que las personas tengan o inquietudes acerca del tema. Erika, muchas gracias por esta presentación. Ahora vamos a seguir con las preguntas, pero quería comentarles a las personas que están conectadas en este momento que mañana a las 10 de la mañana estaremos realizando otro webinar acerca de las fuentes y opciones de financiación para sus posgrados con Education USA, y el viernes estaremos realizando un webinar sobre los doctorados para conocer la diferencia entre una postulación a una maestría y a un doctorado para poder preparar sus propuestas de investigación. Entonces, continuamos con las preguntas que nos han estado enviando por el chat. Y Osnaider Torres quiere saber qué pasa si las personas que uno escoge para hacer este tipo de cartas no hablan inglés. Ok, esa es muy buena pregunta y no lo toqué en el tema. ¿Cómo se llama la persona, Cami, por favor? Osnaider. Ok, Osnaider. Se puede hacer de varias maneras. La persona lo puede hacer en español y se puede mandar a traducir oficialmente, porque a veces es cierto, o simplemente traducir. Puede que un poco en la traducción se pierda la esencia, pero la persona que está traduciendo también es muy importante que sea una persona conocedora de traducción, entonces que sepa interpretar muy bien todo, porque a veces no todo es literal. Entonces yo siempre aconsejo que se mande a traducir, y esta traducción ya oficial en inglés se puede enviar tanto la página, la original que es en español, y la traducción oficial, porque a veces exigen que sea oficial, o simplemente se envía la traducción y ya. Eso depende de lo que la universidad y el criterio que la universidad nos esté pidiendo. Gracias. La siguiente pregunta es de Ángela Pertús y quiere saber, ¿uno se puede contactar con un asesor y lo guía en todo el proceso, o solo por temas como el SOP o la carta de recomendación? No, Ángela, nosotros los podemos asesorar, son 5 pasos y somos asesorándolos en todos esos 5 pasos. Por eso se demora más o menos todo este proceso entre año y medio, para poder lograr obtener una aplicación competitiva e interesante a la universidad. Entonces, si estás interesada, contacta, dependiendo de la ciudad donde estés ubicada, contacta al asesor, como les digo. Entonces, si están en Armenia, entonces armenia@educationusa.org. Si están en Bucaramanga@educationusa.org. Y si no se acuerdan de eso, simplemente me escriben a mí y yo los pongo en contacto con ese asesor. El asesor va a estar con ustedes todo el tiempo, apoyándolos, porque esa es la idea. Nosotros no damos la garantía que ustedes pasen a la universidad, pero sí lo preparamos al 100% para que tengan esa posibilidad de pasar a la universidad. Gracias, Erika. La siguiente pregunta es de Henry Alejandro y pregunta, ¿es viable tener un texto de carta de recomendación para todas las aplicaciones a realizar y variar las partes en las que se dirige la carta hacia las diferentes universidades? Sí, como les decía, puede haber un formato
que les ayude, ¿cierto? Pero si usted tiene, digamos, 2 personas de la misma empresa o de la universidad y van a escribir algo con un texto muy guiado, pues entonces ahí se pierde esa esencia, esa importancia que sea una carta de recomendación muy personal, que la esté haciendo yo hacia usted, conociendo todo lo que usted pueda aportar. Entonces van a pensar en las universidades, bueno, se ve que es muy, muy similar, no hay como ese conocimiento real de la persona que está haciendo la carta de recomendación, simplemente está siguiendo un texto. Entonces yo siempre recomiendo que sí es darle, por eso es muy importante esto con hacerlo con mucha antelación, porque si la persona que ustedes están pensando que les vaya a hacer esta carta de recomendación no tiene el tiempo y quiere algo que, como les dije, que ustedes lo hagan o que simplemente les manden como un formato y ellos llenan los espacios y ya, pues a veces eso es muy repetitivo y se vuelve igual para todo. Entonces se pierde esa autenticidad. Pero a la vez también puede ser algo que funcione, siempre y cuando sea muy distinta entre si están haciendo en la misma, digamos, la carta de recomendación son 2 profesores de una misma universidad, pues que sea muy diferente. Entonces eso sí es también muy importante. Por eso es muy importante revisar esas cartas de recomendación antes de ser entregadas oficialmente. Gracias, Erika. La siguiente pregunta es de Andrés Castro y dice, me ha pasado que la persona a la que le pido la carta me dice que yo la escriba y que esa persona la revisa. ¿Qué se recomienda en esos casos? Como les dije, o sea, si no hay de otra y esa persona es la que usted definitivamente quiere, Andrés, que es la persona que usted quiere, que haga esa carta de recomendación porque le parece que es una persona importante hacia la universidad en Estados Unidos a la que usted está pensando aplicar, entonces, pues, que usted la haga, pero hágala también, y obviamente siempre le dicen a uno, no, es que el profesor la va a revisar o es que mi jefe la va a revisar y le da el visto bueno y la firma, ¿cierto? Pero que entonces sea algo como que él escribiría y que él esté de acuerdo, porque como les digo, puede que la universidad llame a esa persona. Entonces, si sabe que esa persona, por ejemplo, la escribió en inglés y no sabe inglés, puede entrar entonces, ¿quién escribió la carta? ¿Por qué no enviaron la carta en español y también la enviaron en inglés? Entonces, es muy importante que, listo, le toca a usted hacerla, entonces que esa persona esté informada que usted la está haciendo y que tenga presente todo lo que usted va a decir ahí, esa persona esté enterada, porque entonces sucede y ha sucedido que nos han dicho las universidades que cuando llaman o piden información adicional, la persona está perdida en todo. Entonces ahí es donde falla eso. Listo, la siguiente pregunta es de Laura Melissa González y quiere saber si las cartas de recomendación tienen un tiempo máximo de uso, como un tiempo de caducidad. No tienen un tiempo, pero por ejemplo, si yo digo que si usted trabajó o estuvo con una persona, un profesor en una universidad hace 5 años y todavía ese profesor se acuerda muy bien de usted y va a escribir algo muy positivo de usted, está bien. No sé si me está hablando en ese aspecto, pero si la carta la hizo hace 5 años y ese profesor hoy en día no tiene usted contacto con él o no, o con ella, o en fin, entonces si van a querer corroborar cierta información adicional, pues no tendrían cómo corroborarla. Entonces esa carta de recomendación ahí sería perdida. Entonces por eso es como importante que sea actual y reciente, pero si no lo es, que se puedan contactar con esa y que esa persona que le hizo usted la carta de recomendación, pues se acuerde que la hizo hace 5 años y que eso no ha cambiado y que sigue pensando igual que usted y que no es que, ay, no recuerdo muy bien qué fue lo que escribí, ¿cierto? Entonces, si eso fue el caso, entonces contacte a esa persona y le recuerde, hola, ¿cómo está? Recuerda que, sí, claro, bueno, ya la voy a volver a enviar, hay algo que ha cambiado, quieres actualizarla, quieres cambiarle, porque puede que te conozca en otras instancias también. Entonces, es muy importante que estén todos enterados y que esté actualizada esa carta. Gracias, Erika. Y la última pregunta es de Julio Ruiz y dice, ¿el proceso de acompañamiento por parte de Education USA prevé una revisión de las cartas de recomendación? Si se tiene en cuenta que las personas que nos puedan recomendar no disponen de mucho tiempo, ¿cómo abordar una sugerencia de ajustes o cambios en la carta?
por eso les digo que esto es, como es un proceso de año, año y medio, es importante hacerlo con tiempo. Sabemos que las personas que estamos pidiendo esas cartas de recomendación a veces no tienen el tiempo, son personas demasiado ocupadas. Hoy en día nos sentimos que estamos más ocupados de lo normal. Entonces, con la suficiente tiempo, creo que se pueden lograr cosas buenas, se pueden lograr cosas positivas, se puede lograr una carta de recomendación idónea. Y a veces tal vez hablar por teléfono con esa persona, explicarle la importancia que es para usted y que para usted es muy importante que esa persona le haga esa carta de recomendación. Pensaría que tal vez el límite de tiempo, si lo hacen con tiempo, no sería una razón por no poderla hacer. Entonces, tener como eso muy claro. Por eso les decía que una lista de las personas que van a ser, que son posibles candidatos para que le hagan la carta de recomendación a ustedes, haya una lista real y bueno, esta persona no tiene mucho tiempo, pero si la pongo en contexto y con suficiente tiempo para hacer la carta, puede que lo haga, hablarle y decirle la importancia que es para ustedes la carta de recomendación de esa persona, porque eso le daría un valor agregado a la hora de presentarse a esa universidad. Por eso les decía en el principio, poner a esa persona en contexto. Darles a conocer la importancia que es esa carta de recomendación a la hora de presentarse, ponerlos en contexto de lo que ustedes quieren presentarse, o sea, como tratar de darles todas las herramientas que sean muy fácil para esa persona poder escribir esa carta de recomendación sin dudar, ¿sí? Tener esas herramientas ahí, que no sea que entonces me toca investigar qué hace la universidad, dónde está ubicada, qué programa va a aplicar. No le pongamos más tarea a esta persona que le va a recomendarlos a ustedes. Tratemos de darle todo muy fácil para que esa persona se sienta que simplemente es analizar la información que le dieron y es hacer esa carta de recomendación. Erika, muchas gracias por esta presentación, gracias por responder las preguntas que nos han estado enviando por el chat. Les recuerdo a las personas que se pueden poner en contacto con Erika para los casos que son un poco más específicos y puedan recibir orientación por parte de ella. También les recuerdo que a través de la página web y de nuestras redes sociales pueden enterarse acerca de los siguientes webinars que estaremos realizando. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, a Camila, a Joana, Juliana, a todos por esta invitación tan importante para nosotros. Nos encanta participar y apoyarlos. Recuerden que todo tiene la percepción que es muy difícil o complejo, pero si lo hacen con tiempo y con dedicación, las cosas salen adelante. Y recuerden contactarse con nosotros. Y si no se acuerdan, medellin@educationusa.org. Y yo les puedo apoyar en lo que más puedan para que ese proceso de aplicar a una universidad no sea tan abrumador. Así es, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias, hasta luego, que estén bien. Feliz día y Chao. cuídense.